La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. Los temas de actualidad con nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Anami Velasco. Sean bienvenidos a esta Conjura de los Necios. Hoy, martes 18 de abril, hoy en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, vamos a tener 4 invitados muy importantes y con temas muy interesantes con respecto a este tema. Quiero saludar y agradecer, por supuesto, a mi excelente equipo de producción que hace posible las transmisiones de la Conjura de los Necios. Quiero saludar a Jova Hernández, Denzel y Kevin Hernández en la producción y a Néstor Vázquez, que está en los controles de Radio WAP, a Tere Alvarado en el máster, muchísimas gracias. Y también quiero saludar a toda la gente que nos escucha por la 96.9 de FM aquí en Radio WAP Puebla y por supuesto a la gente que nos está escuchando desde Radio WAP, Chignahuapan y Tehuacán. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por seguir la programación de Radio WAP. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conjura. Desde 1984, cada 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asociación civil no gubernamental ubicada en París, Francia, ligada a la ONU a través de la UNESCO, responsable de proponer los bienes que recibe el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. México cuenta con más de 30 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, tanto de índole cultural como natural y mixto. Sin embargo, nuestra riqueza es inabarcable y cada ciudad, pueblo o comunidad puede reconocerse en diferentes espacios, sitios o monumentos. Son íconos de gran valor y que contribuyen a generar un sentido de identidad y de pertenencia, no solo por sus particularidades estéticas, sino por los simbolismos, la historia, los sucesos y los mitos. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios busca dar a conocer la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y, de igual manera, fomentar su conservación y protección. En este 2023, el tema es Patrimonio en Transformación, que ofrece la oportunidad de responder preguntas sobre el aprendizaje de sistemas y formas tradicionales de conocimiento en relación con la acción climática y sobre cómo usar el enfoque del patrimonio cultural para apoyar la protección equitativa de las comunidades vulnerables a través de la acción climática. Conservemos nuestro patrimonio para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Para la Conjura de los Necios, Anami Velasco. La entrevista de hoy con... Nuestro primer invitado de esta tarde es Emanuel Lara Becerra, licenciado en Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA. Se ha desempeñado como profesor en el seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada y Retablos y como restaurador de pintura virreinal en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha sido subdirector de investigación y de la Jefatura de Planeación y Evaluación. Actualmente está cursando el cuarto semestre de la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM, en donde está realizando una investigación sobre la demanda social de conservación patrimonial en pueblos originarios de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarte. Bienvenido a La Conjura, Emanuel, ¿cómo estás? Hola Nami, qué gusto verte y pues mucho gusto estar aquí también contigo compartiendo algunas reflexiones a propósito del día de hoy, contigo y con tu auditorio. Gracias, Emanuel. Oye, ¿qué te parece si abrimos esta plática contigo? Y ¿nos puedes platicar acerca de lo que se refiere la idea de monumento y cuándo se empieza a utilizar este término? Sí, claro que sí, con todo gusto.
Pues mira, básicamente en términos muy, muy sencillos y de entrada, podemos pensar a los monumentos como testimonios del pasado bueno, que están valorados por su cuestión histórica. Ahora, ¿desde cuándo surge el interés o la manera de llamarles monumentos? Esto, pues bueno, podemos remontarnos realmente a tiempos muy antiguos, en donde desde de las civilizaciones pues, anteriores a la Edad Media, pues habían edificios y lugares que eran pues, muy importantes y muy valorados por las sociedades de esa época. Sin embargo, todavía en esa época, por ejemplo, en la época de los griegos o de las civilizaciones mesoamericanas en México, no se podía decir que eran como tal monumentos. Eran importantes por sus cuestiones, por ejemplo, religiosas y demás, pero como no eran los monumentos que entendemos hoy en día. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media, los bárbaros que llegaban a invadir Europa, pues se encontraban con los bronces romanos o con los templos griegos de mármol. Todo eso lo reutilizaban para acuñar monedas o para hacer cal. Entonces realmente no había esta noción de monumento en esa época. Es hasta el siglo XVIII, en la Ilustración, en donde con esta cuestión de la filosofía, los cambios en la ciencia y demás, que ya se impone la razón, la lógica, donde se ve a los objetos del pasado como testimonios que te dan información histórica acerca de las civilizaciones antiguas. Entonces, eso marcó el antes y el después, digamos, en cómo podemos considerar los monumentos. Otro evento importantísimo fue la Revolución Francesa, que bueno, recordemos que en esa época o en ese momento histórico, pues los revolucionarios lo que querían eran derrocar al antiguo régimen representado por la iglesia y la monarquía, y en principio lo que hicieron los revolucionarios era destruir pues todas las representaciones que tuvieran que ver con eso, las catedrales, los palacios, pero ya en toda esa revuelta social se hizo una asamblea constituyente en donde se decidió que estos vestigios realmente, o sea, realmente eran valiosos para conservarse, no eran ya propiedad de una élite exclusiva, sino que ya se tenían que nacionalizar, se tenían que convertir como un patrimonio que era de todos, de la colectividad, y que por lo tanto las instituciones gubernamentales tenían que protegerlos. Y entonces es a partir de ahí donde surge propiamente la palabra monumento, donde surgen sus estatutos y demás, y les digo, ese es el evento importantísimo. También en el siglo XIX, pues como saben, también en la revolución industrial, pues todos estos acelerados cambios en la urbanización, por ejemplo, pasa esta transición de la sociedad agraria y de campo hacia una sociedad más urbana y de las ciudades. Es ahí en donde surge este movimiento cultural que es el romanticismo, y es en el romanticismo en donde a los monumentos se les empieza a dar también un valor todavía mayor. ¿Por qué? Porque los monumentos, sobre todo en ese momento, sobre todo los medievales, los monumentos eran un recordatorio de esa tradición, de ese pasado que nos ancla nuestras raíces, a pesar de todas estas rápidas transformaciones que estaban ocurriendo en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues digamos que todo eso ha sido lo que dio paso para que en el siglo XX pues se siguiera manejando esta cuestión de monumentos. Pero fíjense, los grandes eventos también detonadores de esta protección de monumentos en el siglo XX fueron las guerras, las dos guerras mundiales. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues como ustedes saben, pues hubo una destrucción masiva de ciudades, y entre ellas de los grandes monumentos. Entonces, a partir de esta situación de desastre, es que se empiezan a crear organismos internacionales en donde ya no resulta la protección y el cuidado de los monumentos, ya no es una cuestión solamente de una nación en particular o de cada una, sino que ya se ve como un asunto de interés de la humanidad, de todas las naciones en donde todos se unen. Y bueno, pues en ese momento surgieron pues asociaciones y documentos muy importantes. Entre ellos puedo mencionar la Carta de Venecia, por supuesto, de 1934, y después
no, perdón, la Carta de Atenas es de 1934 y después la Carta de Venecia en 1964. Y que de ahí Y es, sale el ICOMOS, ¿no? exactamente, un año después, en 1965, es que se crea el ICOMOS precisamente para poner en práctica todo lo que sale en la Carta de Venecia de 1964. Así es, Ana. Oye, está súper interesante esto porque también este resguardo de los monumentos, de hecho la creación de los monumentos y estos sitios, tiene, que ahora nos vas a hablar de los sitios, tiene mucho que ver con, porque vienen a marcar estas etapas también en cuestión de la moda, de la arquitectura, son como monumentos que también permiten a los que hacen arquitectura o los que hacen arte ver las evoluciones, todo lo que se hizo antes y que se fueron mejorando las cosas o se fueron adaptando a todo lo que implicaban estos cambios. Y como bien dices, es importantísimo también las guerras, de alguna manera bueno, perjudicaron, pero también de alguna manera ayudaron a conocer todo ese patrimonio que muchos pueblos tenían y que no se sabía, ¿no? Hasta que hubo estos desastres o estos robos de piezas, ¿no? Todo esto. Y pues sí es muy importante esto que nos mencionas, cómo no solamente era bueno, crear un monumento, sino también todo lo que implicaba, sobre todo en la identidad de los distintos pueblos. Y bueno, me encantaría también que hablando de este Día Internacional de Monumentos y Sitios, también nos platiques qué se entiende por sitios, cuáles son esos sitios y cuándo surge, en qué momento surge esta palabra, esta denominación de sitios. Bueno, en la cuestión de los sitios no es de tanta, digamos, de tanta tradición histórica como lo es los monumentos. Los monumentos vemos que es desde la Revolución Francesa. Ujú. Los sitios es algo un poquito más moderno que, bueno, ya se menciona pues desde la Carta de Venecia, pero sobre todo en la Convención, por ejemplo, de La Haya en 1954 es que surge, pero no la palabra sitios como tal, sino conjuntos monumentales. También en la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, por ejemplo, se dice, habla de conjuntos. Es hasta la Carta de Burra en 1999 que ya se viene la palabra sitios así como tal y donde la define. Y pues bueno, lo que básicamente lo que trata de poner sobre la mesa la cuestión de los sitios es que no se trata solamente de conservar al monumento en sí mismo, sino que todo el contexto, o sea, lo sitúa, lo pone en un lugar, en un espacio geográfico, y yo quisiera decir que no solo un lugar físico, sino también social. Es un lugar social, te ubica a ti como pueblo, como colectividad, como persona. Ujú. Entonces, digamos que también detrás de esta cuestión de sitio viene la cuestión del lugar. También que está ligado a la cuestión del territorio, que, bueno, si no, hay muy pocas cosas tan significativas como el territorio, Ujú. estaría junto al lenguaje, junto a la comida. Entonces, bueno, todo este conjunto, junto con el paisaje, la Ujú. naturaleza, los árboles, los jardines, todo eso es lo que se trató de abarcar a Ujú. partir de que se empieza a mencionar, pues con un nombre, con otro, conjuntos, sí, monumentos, bueno, grupo de monumentos y demás, es que se quiere poner sobre la mesa con esto de sitios. Claro, es súper interesante estas clasificaciones porque, y también debe ser como muy complejo llegar a conjuntar todo esto porque, bueno, sabemos que muchos sitios o muchos espacios están compuestos por diferentes cosas, como bien mencionas, la parte cultural, la parte artística, la parte de la naturaleza que es importantísima y que también le da como esa definición o esa particularidad a estos espacios, entonces debe ser muy complejo pues encasillar los diferentes espacios y sobre todo de manera mundial, ¿no? Sí, totalmente. Además, estamos hablando de que al hacerse internacional, empieza a ser también pluricultural. ¿Esto Ujú. qué quiere decir? Que ya, o sea, te enfrentas a una diversidad de visiones, que bueno, eso también después se fue trabajando, por ejemplo, en la cuestión de patrimonio inmaterial y una serie de cosas, pero esta complejidad que dices justamente viene de que es una multiculturalidad en donde
pues no todo mundo aprecia y valora las mismas cosas en los mismos lugares. Entonces eso es parte de esta complejidad que mencionas, por supuesto. Sí, sí, Emanuel. La verdad es que es un trabajo que, pues, desde que se crea el ICOMOS, ha sido un trabajo muy, pues, muy difícil, muy complejo, pero esta multidisciplinariedad, esto que conforma el ICOMOS, con toda esta gente que de alguna manera, pues, ha puesto sobre la mesa el análisis de todos estos espacios que lo vuelven, pues, parte de la humanidad, eh, pues es muy complejo y por eso todo el tiempo se está trabajando en eso. El ICOMOS es, bueno, como dijimos en una cápsula al inicio del programa, se encarga de las denominaciones de lo que es el patrimonio de la humanidad. Y bueno, quisiera que nos comentaras a nuestro auditorio acerca, o sea, tú como especialista, ¿por qué es importante reflexionar sobre estos monumentos y los sitios de interés cultural, pues a propósito obviamente de este día? Sí, por supuesto, pues hay una pequeña distinción rápida que quisiera hacer entre conceptos también. Ahorita nos hemos referido a monumentos y sitios, pero también hay por ahí otra palabra que aparece y que muchas veces hasta se usa como sinónimo, que es patrimonio cultural. Yo ahorita el único apunte que quisiera hacer y decir es que si bien están relacionados, no son lo mismo. Ujú. El monumento, como indicaba al inicio, tiene que ver básicamente con testimonios de valor documental que tienen un interés histórico y, como les decía, esta cuestión de verlo como evidencias Ujú. que se puedan estudiar vienen de a raíz de la Ilustración en el siglo XVIII. Pero la cuestión de patrimonio cultural es más amplia que eso, no nada más se refiere a los testimonios, sino que abarca ya las prácticas sociales que ocurren en y alrededor de estas expresiones culturales. Ujú. Podemos decir que en muchos de los casos todos los monumentos son patrimonio, pero no todo el patrimonio es monumento. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, más o menos dicho esto, diciendo que todos los monumentos son patrimonio, ¿por qué es importante reflexionar acerca de esta categoría del patrimonio cultural? Porque, bueno, estos objetos, edificios, sitios, monumentos, están ligados a procesos que son sumamente significativos para los grupos sociales. Ujú. El recuerdo, la memoria, las identidades y las formas de entender al mundo contemporáneo. Y Ujú. bueno, de entender el pasado, el presente y el futuro. Ujú. De alguna manera es como una materialización de un conocimiento cultural que viene de generaciones que nos antecedieron y que vamos a seguir transmitiendo, que nos informa quiénes somos como colectivo Claro. y ayudan, por lo tanto, a crear una memoria social, Y la que es identidad, ¿no? importante. Así es, la Ujú. identidad. Exacto. Entonces, por eso es que es importante reflexionar acerca de ellos, conservarlos, cuidarlos, entenderlos, y bueno, verlos pues como detonadores, Ujú. como escenarios de prácticas que son altamente significativas pues, para todas las personas en muchos sentidos. Así es. Eso sería. Emanuel, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en la Conjura de los Necios con nosotros para platicar en este Día Internacional de Monumentos y Sitios. Te mando un abrazo enorme hasta Ciudad de México y espero que no sea la primera ni la última vez que estés aquí en la Conjura. Claro que sí, con todo gusto, Anami. Pues saludos a tu auditorio y nos estamos viendo para la próxima. Gracias. Excelente, gracias, Emanuel. Continuamos en la Conjura de los Necios con nuestra siguiente invitada. Los temas de actualidad con nuestro invitado. La necesidad de preservar, estudiar y difundir el patrimonio histórico de la nación originó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia un 3 de febrero de 1939. Una de sus funciones primarias es vigilar, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de nuestra nación, así como los objetos que en ellos se encuentren. Para hablarnos en este Día Internacional de Monumentos y Sitios está con nosotros la arquitecta Eva Carolina Torres Grimes para hablarnos sobre lo que tenemos aquí en Puebla. Arquitecta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nemi, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, muchas gracias por estar aquí en la Conjura de los Necios con nosotros. Y bueno, evidentemente, pues el INA tiene pues eventos en este día tan importante. Platícanos acerca, no sé con quién estás acompañada, por favor. Claro que sí, estoy acompañada del ingeniero José Antonio Moreno Valle. Y bueno, José Antonio, si nos puedes dar... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el coordinador ejecutivo de infraestructura histórica de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. En este día tan importante estamos haciendo el foro, el tercer foro ya internacional que se realiza en esta ciudad, aprovechando una gran oportunidad que tenemos de relación con el INA, con la Universidad Autónoma de Puebla, con la Secretaría de Cultura y por supuesto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En este caso, no sé, Caro, si quieras hablar del patrimonio que tenemos acá desarrollándolo en este foro y las pláticas que venimos haciendo. Así es, José Antonio, te saludo con mucho gusto. Y pues sí, es una, esta dependencia a la que tú bien, pues lidereas en este momento, pues hay un vínculo muy importante con esto, con las restauraciones de los monumentos. Y quisiera, no sé si Eva nos puedes platicar acerca de estos monumentos, porque tenemos muchos en Puebla, muchos sitios y monumentos importantísimos. Y bueno, la tarea de ustedes es trabajar, por supuesto, en conjunto con otras dependencias, otras instituciones para la salvaguarda de estos espacios. Así es, recientemente estuve haciendo un análisis, uno de mis compañeros a nivel nacional, un arquitecto del INA, pero a nivel nacional, nos compartió unos datos acerca de la ciudad de Culiacán y lo comparaba directamente a los datos de aquí de la ciudad de Puebla. Él me comentaba, es que aquí en Culiacán tenemos aproximadamente 610 inmuebles de valor histórico, que es, a pesar de que es una ciudad igual fundada en el siglo XVI, simplemente hay 12 aproximadamente del siglo XVIII, la mayoría son del siglo XIX y unos cuantos ejemplos del siglo XX. Entonces yo me ponía a reflexionar y quiero que también ustedes lo hagan. Es que aquí tan solo en la ciudad tenemos alrededor de 3,650 monumentos catalogados, que no quiere decir que no estén registrados, o sea, tenemos en cuenta a muchísimos más monumentos que tenemos a la vista, que tenemos algunos por ahí escondidos, pero que de alguna u otra manera no se le tiene que dar atención. Es casi 6 veces más de lo que tiene la ciudad de Culiacán, ¿no? Entonces, realmente Puebla es una de las ciudades, pues muy afortunadas, ¿no? De que sigamos teniendo este patrimonio cultural y también que debemos de ponernos a pensar en que debemos de seguir conservándolo, ¿no? Haciendo nosotros desde el INA con todas estas colaboraciones, coordinándonos con diferentes sectores de la ciudad, desde empresarios, otros sectores de gobierno, personal con universidades, los propios propietarios, o sea, realmente hacer una protección técnica y legal del patrimonio, ¿no? Claro. Bueno, Eva, hemos perdido un poquito la comunicación con ustedes. Y también de eso se trata ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, hemos perdido la comunicación. El día de mañana, a partir de las 9:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde, estamos de manera presencial en el Museo Fuerte de Guadalupe y también estamos en transmisión en vivo en INA TV a través de su canal de YouTube, en Facebook Live, en Puebla CEMIC y en Centro INA Puebla. Excelente, Eva. Pues muchas gracias por esta invitación y por supuesto que vamos a estar pendientes de todo lo que publiquen porque es un día importante que también el trabajo de ustedes en conjunto con José Antonio, que pues sí, como dices, con todas estas dependencias, permiten el fortalecimiento de la identidad, no solamente de los poblanos, de los mexicanos, sino como humanos. José Antonio, en este sentido, ¿cuál es el papel que ustedes juegan y de qué manera contribuyen al beneficio de estos monumentos?
Bueno, es muy importante. Recuerda que la parte constructora la ponemos precisamente los constructores de la Cámara, y estos foros, así como un diplomado que estamos también desarrollando, nos ayuda a prepararnos, ¿no? Tener elementos para poder desarrollarlo de forma técnicamente correcta, siguiendo la pauta que bien nos hace mención Carolina, pero también dando el recurso, dando las posibilidades para poder fomentar todo esto, ¿no? Es muy importante la cooperación mutua y también la preparación para poder hacerlas bien con las técnicas que requiera cada monumento. Claro. ¿Cómo en el momento que se decide la restauración o el rescate de algún espacio histórico, cómo es la planeación o el trabajo en conjunto? ¿Se hacen, quiénes participan, ingenieros, arquitectos? ¿De qué manera trabajan para un proyecto? Que hay temas importantes, ¿no? Hay casos emergentes como ha sucedido en los sismos anteriores, específicamente el del 2017 puede ser un caso, en donde la emergencia nos obliga a tomar decisiones muy drásticas en cuanto a la cooperación y la ejecución de los trabajos. Pero en un proceso normal, la interrelación es muy importante. Tenemos restauradores, tenemos constructores, tenemos arquitectos especialistas en bienes muebles, en bienes inmuebles, en donde cada uno de ellos hará su labor, al igual que con el INAH, tendremos que participar porque siempre hay normas para poder desarrollar todo esto, normas de control, de desarrollo de un buen fin para una buena obra. Así es, porque aunque sean programas emergentes, se debe de tener mucho cuidado en la restauración y el levantamiento de estos inmuebles, sobre todo no solamente por el rescate, sino también por la seguridad de la gente, ¿cierto? Es correcto. Recuerda que muchos están en forma muy peligrosa para poderlo restaurar, inclusive han cobrado muchas vidas, pero también es muy importante tener presente que tienen un valor muy importante y las obras que hay dentro de los templos, así como el tema arquitectónico, hay que respetarlo mucho y tener mucho cuidado. Conforme hemos trabajado en todo esto, hemos descubierto muchas cosas. Está mal la palabra descubierto porque no hay nada nuevo, sino que lo vamos retomando porque luego son monumentos que tenemos olvidados, que esa es la palabra real, y les damos la importancia cuando empezamos a perderlos, ¿no? Hay templos emblemáticos en la ciudad, como bien dice Carolina, la ciudad de Puebla está llena de estos recursos, y no vamos a hablar también de ciudades como Oaxaca, muy importante, la Ciudad de México, y todo el contorno que tenemos como Morelos, Tlaxcala. Todos ellos pintan de una forma muy impresionante el esquema de la República Mexicana y la importancia que tiene. Así es. José Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en La Conjura de los Necios. Enorme gusto saludarte. Y bueno, Eva, se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que en estos últimos minutos nos pudieras compartir quiénes van a estar en este evento que tienen hoy y mañana. Y bueno, redes sociales para seguir todas las transmisiones que el INAH tiene en este día tan importante del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Claro que sí. Hoy por la tarde estará el arqueólogo Raúl Barrera de la Coordinación Nacional de Arqueología. David Linares, tendremos también una participación de ICOMOS al final de esta jornada del día de hoy. El día de mañana tendremos a Juan Sebastián Delgadillo y Ángel Mora, quienes pues hicieron ahí una investigación de petrograbados en Huitamalco, en nuestro estado. Eugenia María Acevedo Salomao de Michoacán, Fernando Molina de Oaxaca, Enrique García del Colegio de Ingenieros de aquí de Puebla, y para concluir casi tendremos un conversatorio de participación ciudadana. El tema de este año es comunidad y patrimonio, entonces hemos estado dirigiendo pues todas las conferencias hacia este tema, ¿no? Entonces este conversatorio va a ser muy interesante, cómo es que incluimos a la sociedad, o la sociedad más bien nos incluye a nosotros, ¿no? Para la conservación del patrimonio. Y vaya, pueden seguirnos a través de redes sociales, en Facebook Puebla CEMIC y Centro INAH Puebla. Excelente. Eva,
José Antonio, muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme y pues felicidades en este día también por su trabajo y por su contribución a la mejora de nuestros monumentos y sitios aquí en el estado de Puebla. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Saludos a todos. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Conjura de los Necios y bueno, como pueden ver, tenemos una gran invitada, la doctora Rosalba Loreto López. Ella es titular de la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario y bueno, hoy vamos a hablar pues acerca del patrimonio universitario en este Día Internacional de Monumentos y Sitios, porque por supuesto nuestra universidad alberga mucho, tiene bajo su resguardo muchísimos monumentos muy importantes que, bueno, en esta dirección que tiene a cargo nuestra querida doctora Rosalba Loreto, pues por supuesto que se trabaja no solamente en su conservación, sino también en su estudio y análisis para poder compartirle no solamente a los poblanos, sino a la humanidad en general, toda esta historia que guardan nuestros monumentos. Doctora, como siempre, enorme gusto saludarte. Preciosa, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación en este día tan especial. Sí, ¿verdad? Gracias a ti, de veras agradezco muchísimo. Siempre es un goce, de verdad, escucharte porque eres una mujer súper preparada. Me encanta que estés en La Conjura. Y bueno, ahora que estás a cargo de esta dirección y que tienes, pues, en tus manos el poder estudiar, analizar, estar de cerca en todos estos edificios maravillosos que tenemos. Sí, es realmente un privilegio y agradezco a la vida la oportunidad de trabajar en esta dirección, a todo mi equipo de colaboradores que sin ellos no podría ser, y el compromiso que hemos adquirido se refleja en la edición de 2 volúmenes. Sí, maravilloso. Sí, que es justamente la propuesta de concebir el patrimonio histórico universitario como parte de un barrio, de una unidad espacial, que debe cuidarse como parte de un paisaje, más que solo como un monumento. Sí, sí, entonces, claro. La corresponsabilidad que tiene nuestra institución, nuestra universidad, en esa preservación va más allá de, como tú justamente dijiste, de custodiar un monumento. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver con los edificios de junto, tiene que ver con la sociedad que transita por ellos, tiene que ver con los habitantes de la zona y tiene que ver con nuestros estudiantes, que es lo más importante. Sí, lo más importante, porque la verdad es que, todos los, no solamente los universitarios gozamos de tener el privilegio de ser guardianes de estos espacios maravillosos que desde la parte arquitectónica visten mucho, tienen mucho que decir. La parte histórica y social, como bien mencionas, también cuenta mucho. Responde a todas estas interrogantes de cómo era antes, cómo se vivía, ¿no? Y poder entender el presente, muchas de las costumbres que a veces no entendemos, pero que lo podemos ver, las cocinas, ¿dónde eran? Esas cocinas te dicen mucho de lo que estás viviendo hoy, de lo que muchos restaurantes, muchas fonditas y todo esto se siguen usando. Y pues es un tesoro que la universidad comparte al mundo. Claro, y bien dices, es un conjunto patrimonial que cabe decir se ha hecho a lo largo de 50 años, ¿no? Y que custodiamos, conservamos. Y estudian. Y estudiamos nuestro patrimonio. Desde la dirección, pero también desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, desde la parte arqueológica y desde la parte ambiental. Entonces, creo que es una propuesta, justamente en este Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una propuesta de replantearnos los conceptos con los cuales nosotros coparticipamos de su custodia. Claro. ¿No? Y la idea fundamental es cuestionar,
cómo estos conceptos a veces ya quedan obsoletos o muy limitados, cortos. ¿no? Sí, limitados sí. para entender, por ejemplo, la importancia de tener una casa como las bóvedas o custodiar nuestro más excelso edificio, que es el Carolino, ¿no? La puesta en cuestionamiento es, ¿cuál es el costo social de haber construido esto? ¿Cuál es el costo ambiental de que nosotros ahora tengamos estos monumentos? ¿Y qué es lo que la universidad se compromete a compartir con la sociedad? Claro. Justamente es esto, Claro. ¿no? Que es crear identidad. Sí. Que los jóvenes desde preparatoria, la licenciatura, la facultad, sepan que esto es nuestra corresponsabilidad. Claro. Que va desde el azulejo que tenemos que cuidar en el guardapolvo de las escuelas que están claro. en el centro, Sí. ¿sí? Hasta cómo custodiarlos cuando hay marchas, cómo resguardarlos, qué significan para nosotros, ¿no? Y qué significan también para las mujeres que marchan, para las personas que marchan esta ciudad. Claro. ¿No? Sí, es un problema complejo. Sí, es un problema complejo, pero lo bueno es que desde la universidad, y como dice nuestra rectora, bien dice, el punto medular de nuestra institución son los estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede trabajar en la identidad, en la apropiación de estos espacios con los estudiantes? Porque los que ya tenemos cierto tiempo trabajando dentro de la universidad, pues tienes la camiseta bien puesta, ¿no? Y trabajas en lo que te corresponde para aportar tu granito de arena. Pero desde que empiezan desde las prepas hasta la universidad, ¿cómo se trabaja desde tu trinchera, directora, para generar esta apropiación y fortalecer la identidad de los universitarios para salvaguardar y seguir conservando estos espacios? Tu planteamiento es muy atinado, Anami. ¿Cómo se trabaja? Investigando, difundiendo. Gracias a ustedes que nos dan esos espacios, gracias a publicaciones que genera libros, gracias a Radio y TV WAP, que nos dan oportunidad de dar a conocer. ¿Cómo preservar? Conociendo, valorando, investigando, difundiendo. Justamente somos una comunidad que está entretejida, ¿no? Para poder hacer esto de una forma inclusiva. Y justamente ahora quería compartirte que tenemos y estamos echando a andar un proyecto interinstitucional con el municipio, con la gerencia del centro histórico y con el IMAC, de puertas abiertas, de par en par. Padrísimo. Y por primera vez vamos a empezar a abrir nuestros edificios para que todas las personas que gusten puedan entrar, puedan recorrerlos, puedan saber cómo los custodiamos, puedan saber cómo los usamos, cómo los dignificamos con nuestro quehacer y cómo generamos cultura desde ellos. Así es. Entonces, el viernes es la invitación, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a abrir la Casa Presno, que está en Palafox y Mendoza, 208. Todo el equipo de la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario va a estar a su disposición sobre preguntas, sobre explicaciones del capital simbólico, del capital cultural, de lo que significa tener este edificio, ¿no? Y sobre todo porque debe haber como muchas inquietudes en la sociedad en general, de saber, bueno, ¿y qué hacen? ¿Y cómo es? ¿Y qué había adentro? ¿No? Que es muy, muy normal, pero muchas veces la gente que no está como de alguna manera relacionada con la universidad o los investigadores cree que solamente es para especialistas, y no. Está abierto al público en general. Y claro, y vamos a poner en marcha este proyecto piloto, abriéndolo de par en par para que puedan preguntarnos y saber, por ejemplo, la importancia que tenemos en la Casa de las Diligencias, donde está la Preparatoria Zapata. Es un edificio del siglo XVI, de los pocos que sobreviven en América. ¿Sí? Sí. Entonces, estamos invitando, pues, siendo inclusivos, incluyentes, a conocer nuestro patrimonio, a cuidarlo, a preservarlo,
Claro. a disfrutarlo. Oye, y qué mejor, doctora, que en este Día Internacional de los Monumentos y que apenas celebramos los 492 años de la ciudad de Puebla, pues poder compartir en esta semana pues este evento que estás abriendo y que están trabajando en conjunto con otras instituciones para poder llamar a la gente y hacer de su conocimiento todo esto, porque aparte eres una gran investigadora, de ahí salen los libros. Digo, tienes un equipo padrísimo de investigadores, pero de ahí salen los libros, doctora. Cuéntanos antes de irnos de las publicaciones, ¿dónde podemos encontrar todo esto? También hacemos cápsulas del patrimonio universitario, pero platícanos, por favor, ¿dónde encontramos? Agradezco tu participación en nuestras cápsulas maravillosas. Yo con todo el gusto del mundo. Del equipo de Carlos y de Humberto, que nos han apoyado tanto, y repito, es transdisciplinar, es un proceso de poner en valor, ¿sí? Estético, auditivo, arquitectónico, plástico, en todos los aspectos, ¿no? Sí. Hemos tratado de hacer 2 primeras publicaciones materiales, impresas, en los tomos que se llaman el Barrio Histórico Universitario, que es la historia de nuestro patrimonio. En uno trabajamos 21 edificios, en otro estamos trabajando 24 para completar los 45 edificios que custodiamos. La mayoría forman parte del Catálogo Nacional de Monumentos, pero nuestro aporte y nuestra apuesta también en valor es edificios, incluye edificios del siglo XIX y siglo XX que no están catalogados. Si nosotros cuidamos parte de esa arquitectura, de ese patrimonio, cuidamos a los edificios de junto, cuidamos a la calle y cuidamos un paisaje patrimonial que es de todos. Sí. Que es de todos. Entonces, tenemos varias bondades, varias puestas en valor de nuestros edificios de diferentes formas, ¿no? Entonces, una de ellas es nuestro programa piloto de Par en Par. No, pues esto de Par en Par me encanta porque se está trabajando en conjunto con el IMAG, que le mandamos un abrazo a Fabián Valdivia, que es súper promotor de Puebla también. Nos apoya muchísimo. También a Berenice Vidal. Berenice, que es la directora, ¿no? La gerente. La gerente. Histórico, sí. Entonces, se está trabajando porque en general, bueno, Puebla tiene muchos monumentos, mucho que presumir al mundo, ¿no, doctora? Claro, y además de actualizar, ¿no? Su puesta en valor, y esta es una forma concretísima, interdisciplinaria, interinstitucional, de poner en valor y de crear identidad. Así es. Universitaria. Ay, doctora Rosalba, no sabes qué gusto, de verdad, felicidades por lo que están haciendo, qué publicaciones tan increíbles. Rapidísimo, antes de irnos, ¿en dónde las encontramos? Fueron publicadas bajo la dirección de Fomento Editorial. Ok. Y ahí podemos en las librerías WAP. En las librerías WAP. Perfecto. Ya el primer tomo hace un año y estamos por ver el nacimiento del segundo tomo ya. Que seguramente va a estar divino como el primero. Increíble. Increíble. La fotografía, la redacción, el diseño editorial, los planos, las líneas del tiempo de cada casa. Eso está increíble porque te da como, te amplía el panorama y te da un entendimiento de esa historia que guardan los monumentos. Como un proceso. Sí, increíble. Felicidades, doctora, y muchísimas gracias por estar aquí en La Conjura. Gracias por la invitación, gracias por permitirme el espacio para invitar a todo mundo a conocer nuestro patrimonio. Con todo mundo, doctor. Con todo gusto, doctora. ¿Nos compartes tus redes sociales rápido? ¿Las tenemos? O bueno, la dirección de dónde estás. De Dirección de Patrimonio Histórico Universitario. Estamos en la Casa de las Bóvedas, en el 3er piso. Pertenecemos a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, con el maestro José Carlos Bernal trabajamos y con todo el equipo de la Vicerrectoría. Excelente. Pues nos estamos viendo y felicidades. Vamos a estar muy pendientes de tu trabajo. Gracias, preciosa, y ojalá nos acompañes. Con todo gusto, doctora. Vamos rapidísimo a una breve pausa y continuamos con nuestro siguiente invitado.
los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, pues el pasado domingo 16 de abril celebramos los 492 años de la fundación de nuestra Puebla, de nuestra ciudad, Puebla de Los Ángeles. Y bueno, para este festejo se ha trabajado mucho en un programa muy completo para el disfrute de todos y todas. Saludo como siempre con mucho gusto a un poblano que ama nuestra ciudad y que trabaja con mucho entusiasmo para darnos a conocer nuestros mismos tesoros. Alejandro Cañeda Priesca, secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla. ¿Cómo estás, Ale? Como siempre, enorme gusto saludarte. Hola, Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio de Radio UAP. Estamos muy contentos porque ya la sede de Puebla llegó 492 años. Estamos a 8 años de llegar a los 500 años de fundación. Tenemos que estar preparados. A esta generación ya le va a tocar celebrar, pero esa celebración tiene que ser no solamente para festejar, sino también para hacer de esto una mejor ciudad, como el presidente Eduardo Rivera ha pedido de que hagamos más actividades. Y bueno, hoy también es un día importante porque hoy se cumplen también años de la consagración de la Catedral de Puebla por don Juan de Palafox y Mendoza, un 18 de abril de 1649. Entonces, todo se va juntando, y el domingo pasado se fueron 333 años de la fundación, creación y consagración de la Capilla del Rosario, la cual es uno de los hitos históricos más importantes de la ciudad. Y bueno, la ciudad sigue siendo un ejemplo de conservación, pero también un ejemplo de un modelo para el cual se permite una mejor experiencia como una mejor ciudad, una ciudad que fue fundada como un sueño, la utopía de la ciudad perfecta, la Nueva Jerusalén, y que ahora, a través de casi 500 años, sigue dándole al mundo toda la cultura, la gastronomía y el paisaje de una gran ciudad para vivir y sobre todo también para visitar. Así es, Ale, es que se juntaron, y hoy, en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, bueno, estamos, se va juntando todo, y pues obviamente nuestra Puebla tiene mucho que presumir al mundo porque cuenta con monumentos y sitios muy importantes, y bueno, en esta celebración ocuparon espacios para poder dar a conocer todas estas maravillas que tenemos en Puebla. Se ocupó la plazuela de San Francisco, en fin, ha habido música, danza, teatro, gastronomía, y quisiera que nos platicaras cómo fue la preparación de esta celebración y cómo, porque pues también vimos a mucha música, muchas cosas, presentaciones de libro que se van a seguir dando. Hoy hay también presentación de libro. Platícanos cómo fue el armar un programa tan completo. Sí, a través de la gerencia del Centro Histórico que lleva Berenice Vidal y el Instituto Municipal de Arte y Cultura del municipio de Puebla, que lleva Familia Valdivia, ellos fueron los coordinadores que indicó el presidente municipal de llevar a cabo todas esas celebraciones, la cual ha permitido, como bien lo dice, presentaciones del libro, reuniones, reconocimientos, el inicio de las fuentes, esas fuentes tan bonitas que están ahí en el Palacio Municipal y en la Catedral, con iluminación, que los invito a todos los poblanos que vayan todos los días a verla. Hay presentaciones a las 6, 7, 8, 9 y 10 de la noche, vale mucho la pena, y es parte de lo que se está desarrollando y se está viendo en esta ciudad capital. También muchas de las actividades que están haciendo son fundamentalmente para dar a conocer el valor patrimonial. Y un grupo de empresarios, comerciantes, líderes, crearon el programa de Barriando el pasado domingo ahí en la zona de los Altos, toda la parte que tiene que ver con el Alto, los lugares fundacionales de la ciudad. Ahí tuvieron varias actividades con música, bailes. Fue realmente un gran evento, y esto permitió que la ciudad de Puebla se vistiera de gala y que los propios, como dicen, los locales la disfrutaran, y los de afuera, los extraños, la vieran como una ciudad interesante para poder vivir. Así es, Ale, un programa muy completo y muy lleno de cosas. A mí me encantó, por ejemplo, la respuesta que hubo de la gente de Barreando. A mí me tocó ver desde la terraza de un hotel de contraesquina de San Francisco. Era impresionante la cantidad de bailarines que estaban. Impresionante. Expresado por tanta cantidad de personas que estaban haciendo eso, y alegría, música, marching bands. Fue un gran evento, y eso es parte de lo que el presidente Eduardo Rivera ha pedido, que se lleven a cabo muchas acciones, muchas actividades. Así es. Oye, platícanos de la iluminación de nuestros monumentos.
Sí, es una invitación que se da de la Catedral de Puebla, así como también del Palacio Municipal, que acompañada de música y las fuentes danzarinas, como se le llama, están haciendo un espectáculo muy interesante y muy bonito. ¡Qué maravilla! Oye, ¿hasta cuándo, se concluye la celebración de este 492 aniversario de Puebla? Todavía estos días, hay algunas presentaciones todavía, y bueno, hay que celebrar la ciudad todos los días tenemos actividades culturales, hay mariachi los jueves, presentaciones artísticas los viernes, sábados y domingos, la banda municipal. Continuamente tenemos todo esto, Dani, y eso nos permite que las personas que vengan locales puedan ir a disfrutar un sano esparcimiento los días que lo tienen disponible. Así es. Oye, Ale, y bueno, para este día, hoy a las 10 se presentó la revista Cuetlaxcuapan, la número 33. Esto me parece maravilloso porque es una revista que habla sobre mucho del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Exactamente, esa es la presencia del Centro Histórico, de Berenice Vidal, es la encargada y la que lleva todo este programa para presentar esta revista. Exactamente, que es una revista de divulgación sobre la historia de Puebla. Oye, Ale, y bueno, qué planes tienes próximamente? Bueno, tenemos muchas actividades turísticos. Acuérdate que yo estoy en la parte de turismo, de economía, que nos toca darle parte. La parte de cultura que lleva Fabián Valdivia, se dedica a hacer todo lo que son festivales, eventos, exposiciones. Parte de la cooperación. Nosotros tenemos el Festín Poblano, que es un festival regional 29 y 30 de abril en el Jardín de Carmen, donde más de 100 expositores van a poder adquirir, van a poder adquirir y vender los productos que van a llevar a vender de gastronomía, cultura, artesanías, música. Eso va a ser ahí en el Carmen de abril. Y contamos también con los programas básicos que maneja la Secretaría de Economía y Turismo, dedicados a todo el público en general, como Crédito Contigo, descuento para poblanos, tasas cero, apertura la palabra, que son los que nos permiten hacer expansión económica efectiva. Excelente. Oye, Ale, ¿nos podrías compartir redes sociales antes de irnos para que la gente vea toda esta programación? Con mucho gusto, en pueblacapital.gov.mx o visita pueblacapital.gov.mx o las redes sociales del presidente municipal Eduardo Rivera 01. Perfecto. Ale, como siempre es un gusto enorme saludarte y bueno, felicitarte por todo el trabajo que tú y tu gran equipo hacen para Puebla, los poblanos y todos nuestros visitantes. No, muchísimas gracias a mí, te agradezco mucho. Hemos entrado ya al programa, pero tenía una junta de gobierno que me pidió acercarme con ustedes. Yo sé, Ale, pero siempre estás dispuesto y eso se te agradece muchísimo. De veras, es un goce platicar contigo. Te mando un abrazo fuerte, gracias. Con igualmente, mucho cariño. Gracias, gusto saludarte. Hasta luego. Gracias, Ale. Hasta luego a todo el auditorio. Alejandro Cañedo, secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, muchísimas gracias. Bueno, pues esta conjura se ha terminado. Gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden Radio WAP 96.9 de FM y no se pierdan a través de las redes sociales, a través de Facebook Radio WAP, pueden volver a ver y escuchar a nuestras entrevistas de toda la conjura de los necios. Soy Ana Mí Velasco y los dejamos con un video nuevamente de los monumentos y sitios. Feliz Día Internacional de Monumentos y Sitios y a toda la gente que trabaja para el resguardo de nuestro patrimonio. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y el día de mañana, miércoles, los esperamos con más Conjura de los Necios con Angélica Chevalier. Buena tarde. Desde 1984, cada 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asociación civil no gubernamental ubicada en París, Francia, ligada a la ONU a través de la UNESCO, responsable de proponer los bienes que recibe el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. México cuenta con más de 30 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, tanto de índole cultural como natural y mixto. Sin embargo, nuestra riqueza es inabarcable y cada ciudad, pueblo o comunidad puede reconocerse en diferentes espacios, sitios o monumentos.
son íconos de gran valor y que contribuyen a generar un sentido de identidad y de pertenencia, no solo por sus particularidades estéticas, sino por los simbolismos, la historia, los sucesos y los mitos. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios busca dar a conocer la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y, de igual manera, fomentar su conservación y protección. En este 2023, el tema es Patrimonio en Transformación, que ofrece la oportunidad de responder preguntas sobre el aprendizaje de sistemas y formas tradicionales de conocimiento en relación con la acción climática y sobre cómo usar el enfoque del patrimonio cultural para apoyar la protección equitativa de las comunidades vulnerables a través de la acción climática. Conservemos nuestro patrimonio para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Para la Conjura de los Necios, Anamí Velasco.